Sí, lo veo. Sí, muy bien, muchas gracias por la espera. Así que no puedo, ustedes saben que Ley de Murphy, pero bienvenidos ahora sí a este nuevo encuentro de creación de empresas 3. Vamos a hacer las explicaciones pertinentes que ustedes me están pidiendo. Gracias por la espera de los minuticos que no pudimos iniciar con grabación. Y ahora sí podamos un poco generar la explicación pertinente sobre el parcial que está abierto en ese momento y el ACA, que seguramente es una proposición que tienen ustedes para próxima, pero que desde ya pues, hay que ir revisando los elementos que incluyen ese proyecto. Entonces voy a antes de iniciar el tema, voy a ingresar a salir para la inicio. Buenas noches, ¿me sacan de la duda? Claro, dime, adelante. No, es que se quedó como congelada tu pantalla y por eso fue que tal vez mi celular o es allá. Yo fui que me quedé muy quieto. Ah, ok, gracias. Listo. Ya iniciamos sesión aquí y ahora sí voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, estimados amigos, por favor, van a encontrar dentro del curso lo primero el cronograma, el calendario de las actividades que tenemos pendientes. Recuerden entonces que hoy estamos en la semana 4, semana de parcial. Los contenidos que vamos a hablar hoy son contenidos que están dentro del parcial y que se aperturó el día 15 y va a cerrar hasta el 21 de diciembre. ¿Listo? Este parcial vale 5% del primer corte del 30%. Con respecto a la K1 que se entrega a partir de la próxima semana, desde el 22 de diciembre hasta el 28 de diciembre, se puede encontrar información aquí donde dice actividades calificables. ¿Listo? ¿Están viendo, cierto? Sí, profe. Listo, actividades calificables. Muy bien. Entonces, actividades calificables usted va a encontrar donde dice guía de ACA. Sí. ¿Todos los demás ven o no? Sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Entonces, en actividades calificables, el primero que van a encontrar es la guía del ACA y el formato de entrega final y las normas APA. ¿Listo? ¿Qué necesito yo? Que entreguen en el formato de entrega final, van a entregar la primera parte del ACA. Esa primera parte la van a hacer también con base a la guía del ACA. Aquí van a encontrar, si ustedes ingresan al formato de entrega final, vamos a tratar de descargarlo, van a encontrar lo que hace referencia al formato que tienen que entregar. Para que ustedes distingan, el formato es un formato que viene como más o menos un color moradito, con un membrete morado. Me imagino que ya a esta altura ya la mayoría lo descargó, ¿cierto que sí? Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, no olvidar que se hace referencia al formato donde van a cargar los documentos, pero para guiarse sobre los contenidos lo van a hacer con el que dice guía del ACA. Está supremamente lento el computador. Se me bloqueó completamente. ¿Mi cámara está bloqueada? No, señor. No, señor. Vale, excelente. Listo, entonces permítame, vuelvo a compartir ahorita pantalla para que ustedes vean el documento. Disculpen, ustedes me tocó que iniciar desde acá, está terrible. Un momentico, vuelvo a cambiarme. Hola, ¿me escuchan? Señor. Señor. Vale, ok, creo, vamos a ver. Disculpen, chicos, pero me toca que reiniciar el computador. Definitivamente no está funcionando bien. Entonces, como les iba diciendo, hay un formato de entrega final que corresponde a la unidad estratégica 1. Esa unidad estratégica 1, aparte de los elementos básicos del proyecto, que sería la portada, la contraportada, ¿cierto? El resumen ejecutivo, principalmente lo que tienen que desarrollar es esa parte que es la misión, la visión, los valores, la cadena de valor del proyecto, la estructura organizacional y la estructura legal. Dos elementos que vamos a hablar hoy en la clase. Es decir, la estructura organizacional, cómo podemos dar cuenta de los elementos que están relacionados con el andamiaje necesario para dar cumplimiento al proceso estratégico, y por el otro lado la estructura legal, que es la estructura operacional que nos permite ejecutar el modelo de negocio. Entonces esos serían los 4 elementos que tienen que ir incluidos dentro de esa primera versión del ACA. ¿Listo? Con mayor detalle, por supuesto, hay unos títulos y subtítulos o numerales que están dentro del documento que van a poder encontrar en la guía, y esos son los que tienen que desarrollar. ¿Aclarar el punto sobre el tema del ACA? Adelante, Dina María. Una pregunta. Dame un segundo, Luis. Dale, Dina. En la parte de la cadena de valor, ¿se puede hacer simplemente escrito o hay que hacer como el cuadro que nos enseñó y el que está en el video que fue de referencia? Muchas gracias por esa pregunta, porque es un elemento que suelen fallar. La cadena de valor hay que graficarla tal como aparece en el video que les dejé dentro de la plataforma, porque además permite representar gráficamente el proceso de manera mucho más visual. Entonces hay que hacerlo. Pueden usar un Excel, pueden utilizar PowerPoint, podrían utilizar Canva, la herramienta Canva, la digital. Ahí también hay plantillas sobre cadena de valor que les permitiría entonces simplemente reemplazar los datos. Pero pueden utilizar un Canva para hacer esa plantilla. ¿Listo?
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, a ti. Luis y luego Angie. Adelante, Luis. Yo te he preguntado de que yo hice un plan de negocio la clase pasada en plan de negocio. No sé si ese mismo me sirve acá como creación de empresa. Correcto, tú puedes utilizar elementos que has desarrollado en plan de negocio para creación de empresas. Claro que sí. Ok, Perfecto. Y ahora sí, Angie, adelante, te escucho. Profe, lo mismo te diseño una pregunta. En el fondo del documento PDF, ¿se puede hacer el diseño que uno quiera o tiene que ser el diseño del que trae, el que compartió usted? Pero cuando te refieres al fondo, ¿te refieres al fondo o cambiar el membrete? No, al fondo. Sí, el fondo lo puedes tocar, no hay problema. El membrete sí es mejor que lo dejes como está. Está como el que está como moradito. Sí. ¿Ese sí toca dejarlo? Ese sí lo toca quedarlo. Ah, ok, dale. Listo. Y creo que por ahí tenía levantada Laura. Sí, profe, qué pena con usted, pero es que sigo sin encontrar como lo que usted dice de la unidad. Ya abrí la guía acá, y está todas las instrucciones, también abrí el formato de entrega, pero no dice qué punto hasta qué punto realizar. Y pues la verdad sí me gustaría saber para entregar muy bien el proyecto. Vale. Es todo lo que dice Unidad Estratégica 1. Es todo lo que dice Unidad Estratégica 1. ¿Sí la visualiza allí? No, es que no encuentro. Lo que pasa Si es que... quieres te puedo compartir pantalla Sí. y me puedes indicar. Dale, Laura. ¿Cuál quieres? ¿Al guía acá? Cualquiera de los dos. Dale, perfecto, ya te comparto. Profe, que creo que está en formato de entrega final. O en formato de entrega final, entonces. Vale, perfecto, entonces permíteme ya cambio. Si me ayudas de una vez compartiendo para mostrar a tus compañeros. Vale, ¿en qué parte sería? El primer punto, bajamos. Entonces, sobre el contenido del proyecto, esto es una presentación, eso no es como información. Vale, Vamos más. Obviamente la portada, la contraportada, dos elementos importantes que ustedes lo dejen allí, ¿cierto? Lo tienen que hacer igual. Bajan un poquito más. y ahí está el contenido. Listo, entonces la introducción, objetivo general, objetivo específico, muy bien. Unidad estratégica 1, ¿listo? Entonces tiene idea de negocio, Sí, portafolio, direccionamiento estratégico, visión, valores, baja más, cadena de valor, ventaja competitiva, estructura organizacional y estructura legal. Eso es. y unidad estratégica 2. Ok, perfecto. Esa yo Vale, le hago perfecto. para la K2. Ok, ok, listo, ya entendí. ¿Listo, claro para todos? Por favor, revisar. Profe, pregunta. El primer acá se va a entregar hasta ventaja competitiva, ¿cierto? No, mírate que ya acabo de presentar, hasta la estructura legal. Perfecto, gracias. Vale. Listo, Jenny, adelante, te escucho, que es el punto 4, correcto. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Sí, profe, pues yo sé que de pronto ya respondiste la pregunta, pero para salir de la duda, quedar más claro. Con mi compañera hemos venido trabajando durante creación de empresa 1, 2, el mismo proyecto, la misma empresa, entonces podríamos con la misma continuar en este, ¿cierto? Correcto. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Juan Manuel, tienen plazo hasta el 28 de diciembre para entregar la K1. Alan, te escucho, adelante. Buenas noches, profe y compañero. Profe, lo que pasa es que es primera vez que yo me conecto a la clase, no sé qué haya pasado con mi usuario, que hasta ya me salieron sus grabaciones. Obviamente las empecé a escuchar y pues veo que hay conformación de grupos y todo eso, entonces pues estoy un poco hablando, pero obviamente ya tengo la idea. Entonces pues para, no sé, los compañeros, si hay alguno que no tiene grupo, obviamente para conformar el grupo de trabajo. Bueno, Y pues ya estar escuchando sus grabaciones, profe, porque Vale, prácticamente no... si no logras grupo, puedes entregar solo, ¿listo? Allá compañero está buscando grupo. Ahí Santiago contestó. Ah, listo, perfecto, profe, esa es mi duda. Muchas gracias. Listo, ahí Santiago te está escribiendo, habla con Santiago por ahí por el chat. Adelante, Fabián. Buenas noches para todos. Profe, yo tengo una duda. En la primera clase, en la primera grabación decía que esto era una opción de grado. Resulta que pasa que a mí me aparece esta asignatura más un trabajo de grado. Entonces, en ese caso, ¿debo presentar los dos o ¿Tú eres de administración de empresas? Sí, señor. Administración tiene dos. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Administración de empresas tiene las dos. Hay que presentar opción legal y trabajo de grado. Perfecto, muchas gracias, profe. Vale, así está la malla. Vale, Fabián. Olga, Cecilia. Profe, gracias, buenas noches. Profe, una pregunta. Nosotros tenemos pues ya adelantado la parte de acá 1, ¿qué posibilidad hay de pronto nosotros podemos presentar y que nos diga que nos hace falta, o si vamos bien o vamos mal? Bueno, No sé. Olga, si quieres tú me puedes hacer preguntas específicas de algo que de pronto te puede generar duda y de pronto en la conversación que vamos teniendo lo podemos hablar, pero no puedo decirte como mándame el trabajo, yo te doy la respuesta porque sería injusto, ¿no? Te diría si voy a precalificar algún trabajo o revisar un trabajo, pues tendré que revisarlos a todos, ¿no? Para que todo el mundo supiera. Y entonces no sería muy justo, pero tú sí puedes aprovechar ahí el book y es que puedes, ahorita en clase me vas preguntando elementos que yo voy diciendo y vamos verificando. Listo, profe, no, pero no era para que me mirara solamente la primera, si vamos bien, vamos mal, pero no tranquilo. No hay Pero sí, problema. me puedes hacer interrogantes si quieres ahorita que yo voy haciendo preguntas, me dice, profe, yo lo planteé así, ¿usted qué opina? Y lo vamos a hacer en clase así, como está ahí. Listo, profe, gracias. Vale. Gerard, o Gerhard, no sé cómo la pronuncio. Gerard, listo. Buenas noches, compañeros también. Es el documento que compartió la compañera del formato de entrega final está muy diferente en el que yo tengo. Aparece en el mío 11 y en el de ella 15 y no me aparece flujo. Entonces no sé si es diferente o Gerard. la ficha. No, si estás conmigo es exactamente igual. Sí, pero es que mira, digo, ella tiene 15, la que acabo de compartir pantalla, y a mí me aparecen 11 páginas. Esto, profe, yo también vi algo diferente también en las páginas de PDF. Lo llevamos un poco adelantado, por eso aparecen más páginas. ¿Por qué? Es porque ya hemos trabajado en el... Ya hemos Ah, trabajado, ya. entonces por eso aparecen más páginas. No, pero es que, disculpa, tú lo descargaste de donde dice actividades calificables, ¿sí? Pero lo que pasa es que ella ya había escrito su introducción, ella ya había escrito cosas, por eso sería más largo. Es que nosotros ya hemos hecho trabajo, si me entienden, nosotros ya hemos adelantado hasta el punto 3. Solo nos faltaría el 4 y el 5, por eso lo ven con más páginas. Ah, Sí. ok, de acuerdo. Vayan por las páginas, guíense por los títulos. Ay, perfecto. Muchísimas gracias. Una preguntita así rápida, qué pena con usted. ¿Los grupos tienen que ser de la misma ficha o puede ser de una ficha diferente? Tiene que ser de la misma ficha. Listo, hay dos fichas acá, hay dos fichas, verifiquen las fichas. Perfecto, sí, señor, gracias. Listo. Bueno, muchachos, creo que ya respondimos a la pregunta. Ahora sí vamos a entrar en materia. Es necesario que entremos en el contenido, principalmente porque recuerden ustedes que tienen plazo para hacer el parcial hasta el domingo y esos contenidos que vamos a hablar pues son parte del parcial. Es decir, que hasta el domingo 21 de septiembre vamos a tener plazo para hacer el parcial. Adelante, Nicolás, te escucho. Muy buenas noches, déjame realizarle una preguntita aquí rápidamente. Con respecto a la opción de grado, al trabajo de grado, que es la administración de empresas, tengo entendido que el mismo podría ser un semestre de la especialización, como que podríamos hablar, porque podría dar una especialización. Nicolás, la verdad, yo creo que he escuchado eso, pero no soy el idóneo para darte esa información, no la tengo clara. He entendido que sí, pero no te puedo asegurar, no estoy seguro.
Ah, vale, porque entiendo entonces en mi lógica que son dos cosas diferentes, la opción de grado y el trabajo de grado, o que el trabajo de grado lo conozco como tesis, ¿no? O sea, como... Sí, digamos que en administración de empresas pasa algo particular, y es que esta opción de grado y trabajo de grado, separados, y hay que hacerlos dos. Así que hay una malla curricular y así el plan de estudios tiene dos. En otros programas esta es la tesis, en otros programas este funciona como tesis. Ah, listo, porque entendía eso, que en otros programas esa era pues la asignatura de tesis. Sí, correcto, así es. En otros programas esta es la asignatura de tesis, pero en administración de empresas sí hay dos. Ah, ok, no, pues no, claro, creo que sí, pero bueno, entonces son dos tesis las que tendría que hacer o dos proyectos. En teoría sí, entre comillas sí. Ah, no, vale, listo, pero la relación, ¿no? Vale, Claro. adelante Jennifer, te escucho. Ay, profe, qué pena, si yo todavía estoy en el trabajo y estoy escuchando ahí como medio. Y acabé de escuchar al compañero que eran dos. ¿En publicidad y mercadeo también? ¿O solo es este? Que yo sepa solamente pasa en administración, que yo sepa. Pero sí te recomiendo que verifiques con el plan de estudios. Más si de pronto viene de homologación. Perfecto, profe, sí, ¿por qué? Exacto, es que yo estoy homologando, he tenido tantos problemas con la compu, porque imagínate que ya soy el último semestre y aparezco todavía como técnica. Entonces me quieren hacer graduado otra vez técnico, tecnólogo, volver a hacer todos los exámenes, o sea, eso tengo un lío ahí todo raro con la compu, por eso mismo, profe. Te explico una cosa, Jennifer. Es que el ministerio lo pide. El ministerio pide que tú comiences a pasar por esos grados. A menos que hayas tenido la homologación con el técnico y el tecnólogo, sí te piden que no aparezcas de la nada. Pero bueno, es una cosa que no hablas conmigo y no que hablas con el área de registro. Pero yo tengo entendido que en publicidad... Sino que... Yo sé que yo soy graduada técnica y tecnóloga, pero me tienen que otra vez van a hacer graduada por la CUN. Entonces bueno, ese es el ya. problema. Y me van a volver a hacer pruebas a ver y todo. Y estoy grabando, profe. Gracias. Listo, igual yo no entonces me toca hacer las dos. Vale, yo te entiendo. Pero tengo entendido que en publicidad esta sí es la opción de grado sin problema. Pero por favor, verifica el asunto. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por las preguntas. Yo sé que a veces es cansón. Seguramente algunos están diciendo, ¿por qué no iniciamos ya? Porque ya tengo también la experiencia que muchas veces me salto estas contestaciones y terminamos generando dificultades en la entrega. Yo lo que menos quiero es que les vaya mal en la primera ACA. Además, porque si les va mal en el ACA, pues automáticamente tienen mucha probabilidad de perder la asignatura y eso es lo que no queremos ninguno. ¿Listo? Vamos a hablar sobre estructura organizacional. Hace 8 días, cuando estábamos conversando sobre división estratégica, hablamos que ese portafolio de servicios o de productos que nosotros materializamos tienen que estar perfectamente alineados con una visión sobre el negocio en general, es decir, con algo que nos sabe igual, el por qué hacemos lo que hacemos, por qué vendemos lo que vendemos. Y ese why en muchas ocasiones resuena con los consumidores de manera que lo llamamos propuesta de valor. Es decir, que esa propuesta de valor es el entendimiento de lo que vendo, cómo lo vendo y cuál es la meta organizacional que yo tengo para vender eso. Y eso es lo que llamamos la definición estratégica, que se materializa en una misión y una visión. Ya lo tiene claro y es la primera entrega que usted va a hacer dentro de los primeros numerales dentro de esa entrega que tienen que desarrollar en el AK1. Ahora bien, yo les decía que técnica o la estructura estratégica del negocio corresponde a la única parte de la organización, la única parte filosófica de la organización, porque es la única parte en la cual no hay fórmulas mágicas para poder saber cómo operar. Es decir, en muchas otras áreas, muchos otros procesos de diferentes disciplinas, toda la estructura de ejecución viene codificada. Es decir, si yo quiero saber cómo implementar un proceso técnico para manejar el tema de luces y sonido en un área de producción de audiovisual, lo hay una norma técnica para eso. Si lo que yo quiero es una planta de producción para poder arrancar un proceso productivo agrícola, hay una norma técnica para eso. Si lo que yo quiero es aplicar todo el tema de sistemas de seguridad y salud de trabajo, hay una norma técnica para eso. Es decir, casi todo está estructurado. Si yo quiero manejar el proceso contable de una empresa, hay una norma técnica para eso que se llama la NIF. Es decir, que la contabilidad está bien estructurada. Sin embargo, cuando hablamos de pensar el negocio, de idear el negocio, de generar estrategia del negocio, hay herramientas que nos ayudan a hacerlo, pero no existe una fórmula que yo pueda seguir paso a paso para hacerlo. Esa definición estratégica que se materializa en una meta, en un sueño que se quiere lograr, tiene que ser aterrizada para el resto de la organización. Es decir, hay un soñador, que normalmente es el líder de la organización, que sueña hacia dónde quiere conducir la empresa. Y luego tiene que estructurarla de forma ejecutable para que los demás entiendan qué pasos tienen que hacer para lograr ese sueño. Y a eso le llamamos estructura organizacional y legal. Entonces, ¿qué tenemos por estructura organizacional y estructura de la organización? Nos referimos al andamiaje, al cimiento, a la estructura que permite ejecutar todo lo planeado, todo lo soñado en la visión estratégica, ¿cierto? Consiste en establecer funciones, niveles jerárquicos, responsabilidades y canales de comunicación. Es decir, una estructura organizacional es un andamiaje que permite establecer cargos o responsabilidades, funciones, ¿cierto? Niveles de responsabilidad que llamamos niveles jerárquicos y canales de comunicación que se representan en un organigrama. Es decir, que la estructura organizacional es un sistema organizado que permite a los miembros de una organización colocarse responsabilidades, establecerse tareas y definir canales de comunicación para optimizar cómo van a trabajar juntos y cómo van a alcanzar metas juntos. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando estamos construyendo esa estructura organizacional? Es que normalmente se suele agrupar por funciones. Esas funciones son actividades de carácter homogéneo que se agrupan, depende de los objetivos organizacionales. Normalmente uno puede ver áreas funcionales como de dirección, de finanzas, de marketing, de recursos humanos, entre otras áreas que permiten agrupar tareas y actividades para la ejecución de esa meta organizacional. ¿Cómo puedo yo identificar cuáles son las áreas funcionales que le corresponden a una empresa? Y aquí es donde aparece el punto anterior de cadena de valor que me preguntaba la compañera. Jennifer, tiene la mano levantada. ¿Me vas a hacer una pregunta? ¿Me escuchas? Hola, Jennifer, ¿me escuchas? Ya. Porque se te va a quedar levantar. Listo. Entonces, esa estructura de cadena de valor es una estructura que nos permite de manera evidente resaltar las actividades claves. Esas actividades claves son actividades que permiten crear valor para el usuario. Es decir, cuáles son las actividades que no pueden parar o que se tienen que lograr. Con base en esas actividades planeadas en la definición estratégica, en el punto anterior que hablamos hace 8 días, pues yo puedo crear áreas funcionales. Es decir, cuáles personas con ciertas tareas tienen elementos parecidos que se necesitan uno entre otro para poder cumplir una función dentro de la empresa y alcanzar un objetivo. Entonces, el elemento mínimo de representación en una estructura organizacional se llama cargo. Es la unidad funcional. Ese cargo, ¿cierto?, agrupa tareas y responsabilidades y se ubica en el espacio para poder saber cuál es el canal de comunicación y el nivel jerárquico del mismo. Todo eso lo representamos en algo que se llama organigrama. Levánteme la manito si todos han escuchado el concepto de organigrama, lo tienen claro. Muy bien, Olga, Juan Camilo, Nagli, Laura.
Excelente. Entonces, no confundir el organigrama con la estructura jerárquica. La estructura organizacional es la estructura como acomodamos los elementos que les acabé de mencionar. Responsabilidad, tareas y canales de comunicación. Pero el organigrama es la representación gráfica de lo que acabo de mencionar. Es decir, que yo puedo representar las tareas, las responsabilidades y los canales de comunicación de muchas maneras. Yo lo puedo representar por su naturaleza, por su finalidad, por el ámbito, por el contenido, por la presentación. Si es por el ámbito, por ejemplo, yo puedo hacer un organigrama o una representación gráfica general o específica. Por contenido puede ser integral, puede ser funcional, puede ser de puestos, de plazas, de unidades. Y la forma de presentar la información puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser mixta, puede ser por bloques, puede ser circular, puede ser escalar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que yo puedo representar gráficamente responsabilidades, tareas y canales de comunicación de muchas maneras. Ahora bien, estas representaciones tienen una implicación sobre lo que quiero comunicar. Y aquí aparece el primer gráfico que se puede establecer para representar esa estructura organizacional, que es la famosa organización lineal. La organización lineal es una estructura dentro de las organizaciones que suele concentrar la responsabilidad y la autoridad en un cargo. Es decir, hay una subordinación muy bien marcada entre las responsabilidades y entre los diferentes cargos que existen. Esta estructura se representa con varios elementos gráficos que ustedes tienen que conocer. Lo primero que van a ver es un rectángulo, ¿cierto? Que podría ser un círculo. Ese rectángulo corresponde a la agrupación de tareas que se manifiestan en un cargo. Es decir, que aquí encontramos 3 cargos: gerente general, supervisor y empleados. La tercera cosa que se representa en el organigrama es los canales de comunicación. La segunda cosa que representa son los canales de comunicación. Los canales de comunicación se representan con líneas, en este caso, líneas continuas. Como podemos ver, hay un canal de comunicación entre el empleado y el supervisor, y otro canal de comunicación entre el supervisor y el gerente general, a través de una línea continua. Y el tercer elemento que se suele representar en una estructura de organización, de organigrama, es la posición. Se entiende entonces que entre más alta sea la posición ubicada en el gráfico, mayor responsabilidad y mayor cargo tiene. Y autoridad. En este caso, el gerente general concentra toda la responsabilidad y concentra toda la autoridad. Esta forma de representación del organigrama de manera lineal es la más usada por las MIPYMES. ¿Por qué ustedes considerarían que esta estructura lineal es la más usada por MIPYMES? Micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Simplicidad. Porque es más simple, muy bien. Hay menos canales de comunicación, hay menos a quien preguntarle. Excelente. ¿Qué más? La cadena de mando. ¿Pero por qué por la cadena de El mando? orden jerárquico, así como está ahí establecido, un gerente, un supervisor, el número de empleados, de talento humano que haya o colaboradores que hay en la empresa. Muy bien, Luis. ¿Pero por qué esta forma, esta cadena de mando es tan usada en las pymes? ¿Qué beneficio le podría traer a una pyme? ¿Por qué creen que esta es la más usada por pymes? Aparte de la simplicidad. Bueno, pista. Si el negocio es mío, o bueno, mejor dicho, el entramado económico de Colombia, el 99.9% de las empresas son pymes. Y la mayoría de esas pymes son montadas por alguien que se autoemplea. Es decir, si el capital es mío y la empresa es mía, pues es muy probable que yo quiera concentrar la responsabilidad y la autoridad. Porque si el negocio fracasa, si llego a quebrar, pues es mejor que quiebre yo por mis decisiones, ¿cierto? Que de pronto delegar mi patrimonio a un tercero. Entonces, es la más usada porque es una forma simple de controlar, donde yo como gerente concentro la responsabilidad y la autoridad. Toda la responsabilidad de las decisiones que tome pues son mías. Entonces, por eso es más usada. Sin embargo, eso no quiere decir que simplemente por ser más simple las utilizan las pymes. Esta organización lineal también se conoce con otro nombre. ¿Qué otra organización podría ser utilizar una estructura así tan vertical? En donde la ven también conveniente, con cadena de mando. En la administración pública. Puede ser en la administración pública, pero particularmente en una rama del poder público se nota más. Militar. La judicial y en la militar, correcto. Totalmente evidente en la rama judicial y sobre todo en la militar, las Fuerzas Armadas. ¿Por qué es tan importante las Fuerzas Armadas esa estructura? Porque normalmente un general concentra la responsabilidad y la autoridad de las decisiones que se toman. Es decir, que un empleado, en este caso un soldado, tiene la mínima responsabilidad y la mínima autoridad en lo que sucede. Él opera bajo una norma, bajo una orden. Adelante, Nelson, te escucho. No, qué pena, profe, se me fue sin culpa. Vale. Ejemplo de esta situación es los famosos falsos positivos en Colombia, en el cual, si bien los crímenes lo hubieran podido cometer soldados, pues hubo condenas en generales. ¿Por qué en generales? Porque se supone que ellos pueden que no hayan dado cuenta de nada. No me consta ni lo uno ni lo otro. Pero definitivamente que un cabo, que un soldado, que un teniente y ahí para abajo actúe, ellos tienen que responderlo para bien o para mal, porque toda la responsabilidad está concentrada en ellos. ¿Se entiende la idea, verdad? Muy bien. Entonces, esa es la organización lineal. Luego encontramos otra estructura, que es la estructura funcional. Estas estructuras funcionales o tipo Taylor son estructuras desarrolladas con una alta especialización. Es decir, a medida que las organizaciones comienzan a crecer, se comienzan a necesitar mayor canal de comunicación y mayor especificidad de los perfiles y de las tareas que se ejecutan en esos perfiles. Es decir, yo me organizo por funciones y tengo una persona especializada en mercadotecnia, o en personal, o en finanzas. Esa persona es experta y puede tomar decisiones en esa área. Estas estructuras suelen ser muy buenas porque contratan a personal muy capacitado, pero al mismo tiempo suelen tener muchos problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que tendría una área funcional que comienza a ser una estructura muy pesada? Es decir, económicamente costosa. Porque yo tengo que tener un experto en mercadotecnia que sea el gerente. Tengo un experto en talento humano que va a ser el gerente personal y así sucesivamente. Entonces, la estructura organizacional, al ser tan pesada, pues seguramente solamente puede ser financiada por medianas o grandes empresas. Para una pyme va a ser muy costoso, muy difícil de mantener una estructura tan especializada. Punto importante aquí, clave con respecto a la evaluación que ustedes van a tener. Yo soy el evaluador del proyecto, del A. Entonces quiero pensar que mi opinión importa un poco. Y en esa opinión que yo les voy a dar, clave para que entiendan cómo voy a calificar, tienen que tener en cuenta que lo primero que yo voy a buscar es coherencia estratégica. Es decir, si ustedes en la parte de definición estratégica, en la visión, ustedes me dicen que van a ser la empresa de transportes más importante, número 1, del suroccidente colombiano, o del centro colombiano, o de Colombia. Me dicen que esa es la estructura, que esa es la visión estratégica que tienen. Es la empresa, es la empresa de transportes más importante de Colombia. Pero en la estructura organizacional, choferes tienen 1,
y de ventas tienen uno, ¿tendría sentido usted decir que la Visión será la empresa más importante de transporte de suroccidente colombiano? ¿Qué opinan ustedes? No, señor. No tiene mucho sentido. Entonces, ojo, yo no quiero que me hagan una estructura organizacional despampanante, que me coloquen 30 cargos allí. Piensen en el modelo de negocio que ustedes están trabajando. Piensen en qué tan grande es el mercado que quieren atacar. Por lo cual, si es un mercado pequeño, pues no puede tener una estructura organizacional grandísima, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y eso es un poco lo que yo quiero evaluar, coherencia. Y ahora van a ver cómo esa coherencia también se refleja en lo que es la estructura legal y sobre todo la estructura de inversión. De nuevo, imagínense una inversión de 2 millones de pesos para montar el negocio o 5 millones de pesos para montar el negocio, estoy exagerando porque vea la diferencia con 30 cargos. Parece loco, pero ya ha pasado. Me pasan proyectos en el cual la inversión inicial para el proyecto es 5 millones de pesos y los cargos son 9 o son 14 cargos. Y digo, ¿será que un negocio que inició con 5 millones de pesos puede sostener 14 cargos? Difícilmente. Difícil, señor. Difícilmente, muy bien. Entonces, para que vean un poco la lógica con que yo valoro los proyectos, coherencia en cada uno de los proyectos. Pero lo que pasa es que la estructura organizacional va a ser así. Vamos a tener 2 cargos. Yo soy el gerente general y voy a tener una persona que me ayude en ventas. ¿Listo? Porque vamos a montar una heladería. 2 personas, yo como gerente y el que me ayuda en ventas. O el empleado de ventas. O de oficios varios. ¿Listo? Y para el negocio lo vamos a montar con 8 millones de pesos. ¿Listo? Tienen 22. Eso es una estructura coherente. Luego encontramos la estructura lineofuncional. La estructura lineofuncional. Una preguntita. Y si yo tengo una microempresa, una tienda de ropa, digamos, una tienda de ropa, en mi tienda de ropa yo tengo un capital de inversión de 50 millones de pesos, pero yo en ese capital estoy incluyendo todo, tanto ropa como lo de ropa y estructura, todo. Pero tengo 3 trabajadores. ¿Está bien? Ok, perfecto. Tiene sentido. Ok, gracias. Tiene sentido, muy bien. Ahí te escucho, adelante. Profe, buenas noches. ¿En el ACA la estructura organizacional va con funciones o va tal así como nos la está planteando? Excelente pregunta, Aida. La idea es que ustedes desarrollen la presentación del organigrama, muestren el organigrama si representado, y las funciones van a desarrollar de por lo menos 4 cargos. Si son solo 2, pues 2. Si tienen 20, hacen solamente 4. Planteamos de una de las funciones ahí, profe, o aparte sí. No, aparte, porque el organigrama es para representar. Abajo apartan un apartado para funciones. Por supuesto Perfecto. que es así solito. Gracias, profe. Muy bien. La otra estructura más conocida es la organización línea funcional. Esta organización línea funcional combina lo mejor de 2 mundos. Por un lado, la jerarquización y cadena de mando de la estructura lineal y la especificidad de la estructura funcional. Entonces, en una estructura como esta línea funcional, uno encuentra, por ejemplo, un gerente de mercadotecnia, un gerente de producción, de personal y de finanzas, que todos dependen de un director general. Sin embargo, las decisiones de mercadotecnia solo se pueden tomar por el gerente de mercadotecnia, es decir, él concentra la responsabilidad y la autoridad en esa área. Imaginémonos en este ejemplo que el gerente de producción le da una orden al del servicio al cliente. ¿Podría hacerlo? El gerente. Tiene mayor cargo, mayor rango. ¿Le puede dar órdenes al del servicio al cliente? Sí, señor. Él se debe limitar a la producción, ¿no? Lo que es producción. Correcto, no puede. No puede. O el de servicio al cliente no puede ir a pedirle algo al gerente de producción. Recuerden que las líneas continuas representan canales de comunicación. Es decir, que hay unos canales establecidos, una cadena de mando, un debido proceso. Por lo cual, si el de servicio al cliente necesita algo en producción, pues tendrá que seguir esta cadena para poder que se hablen entre líneas que se comunican. Esta línea no se comunica con gerencia de producción. ¿Entiende la idea? Eso para ayudar a la especificidad. Porque no puede tomar decisiones de gerente de producción para tenerlo claro. ¿Listo? Luego encontramos la organización tipo Estado. ¿Qué vende diferente esta estructura con las otras? ¿Qué aparece diferente? El asesor. Asesor, aparece una asesoría. ¿Y esa asesoría qué elementos tiene diferente con referente al resto? Es punteada. Correcto, la línea punteada. Recuerden que yo les decía que las líneas corresponden a canales de comunicación. Les decía yo también que la posición en el gráfico representa autoridad y responsabilidad, nivel jerárquico, ¿cierto? En este caso, el asesor jurídico tiene mayor responsabilidad y mayor nivel jerárquico que los gerentes de mercadotecnia, producción personal y finanzas, ¿sí o no? Yo diría que el asesor jurídico está relacionado con todos estos departamentos. Muy bien, pero tiene mayor nivel jerárquico. No, yo diría que no. Muy bien, María Claudia dice que sí. Digo que no, profe. No, señor. No. Analicemos la línea punteada. Esa línea punteada, bueno, la línea significa canal de comunicación. Al estar punteada, no hay un canal de comunicación directo con los otros cargos. Esa línea punteada solamente quiere representar que hay un solo canal de comunicación. En este caso es el director general. Las organizaciones staff son modelos donde la organización se especializa tanto que requiere elementos que le permitan acompañar la toma de decisiones. En este caso hay una asesoría jurídica, pero podría ser una asesoría de planeación, una asesoría TIC, cualquier tipo de asesoría que están de consultoría que permiten ayudarle a tomar decisiones al cargo del cual depende. En este caso el director general no tiene una posición jerárquica superior porque no es un cargo dentro de la organización. Es una staff o un apoyo para tomar decisiones. Un consultor, ¿cierto? Un consigliere, como dirían los italianos, del área de dirección general. Entonces el staff son posiciones externas a la organización que ayudan a tomar decisiones o a hacer consultoría o consejería a las áreas de dirección. ¿Listo? ¿Clarísimo? Sí, profe. Eso se ve mucho en las alcaldías y gobernaciones, ¿no? Los gobernadores del país. Correcto, porque necesitan acompañarse sus decisiones. En el sector público suelen haber este tipo de cargos. En empresas, profe, de mercados de alimentos, también se ven estas asesorías jurídicas para tomar decisiones. Correcto, asesoría de planeación y asesoría contable, toda consultoría que le permita entregarle o ayudarle al director general a tomar decisiones. Por ejemplo, ahora hay una asesoría muy de moda que son asesorías en transformación digital. Transformación digital, porque son consultores que le ayudan a los directores a tomar decisiones de cómo hacer movimientos dentro de la organización. Y es la organización tipo Estado. Ahora una pregunta, compañeros. Yo les decía que la estructura organizacional se representa a través de niveles jerárquicos que concentran responsabilidades y que concentran autoridad. Hablamos de canales de comunicación y hablamos de tareas. Pero entonces me surgió una inquietud. ¿Sería posible una organización en la cual no existieran niveles jerárquicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería posible? No, señor, no es posible porque no hay dirección. Listo. ¿Están de acuerdo?
¿Nadie tiene una posición diferente? Muy bien. ¿Qué pasaría si no tuviera esa responsabilidad directa? No habría control, puede ser lo que ustedes mencionan. Sin embargo, aparecen algunas cosas interesantes dentro de algunas organizaciones y particularmente dentro de las áreas como la ingeniería de sistemas. ¿Tengo acá ingenieros de sistemas conectados? Ahí está Juan David, muy bien. ¿Alguno más? Ángel, Danilo, muy bien. David. Gerard, Lady, bastantes. Pregunta para los ingenieros de sistemas, primero para los ingenieros, porque es donde viene el área, pero seguramente otros la pueden conocer también. ¿Han escuchado de metodologías ágiles? Date la manita los que han escuchado que son metodologías ágiles. ¿O han escuchado Scrum? Adelante, Juan David. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Muy bien, Juan David. Sí, profe, yo pues, no he trabajado propiamente con Scrum. Normalmente este tipo de metodologías se utilizaban inicialmente en desarrollo de software. Hoy en día se utilizan en temas ya, en proyectos como tal. Primero para resolver el requerimiento del cliente más rápido y para mostrarle avances, y no vamos a esperar, digamos, como ciertas fechas, sino ir mostrando que pues, el proyecto avanza. Correcto, Juan David. ¿Tú estudias ingeniería de sistemas? Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Entonces, Juan David nos está contando que hay unas metodologías que se llaman metodologías ágiles. Las metodologías ágiles nacen de los ingenieros de sistemas para hacer desarrollo de software. Particularmente hay muchas metodologías ágiles. Una de las más famosas es Scrum. La metodología Scrum es una metodología que ha migrado al área de proyectos e incluso al área de estructuras organizacionales como lo que estamos hablando. Que, como lo dice Juan David, es una metodología que busca entregar valor al cliente de manera muy rápida. ¿Qué pasa con Scrum? Resulta que en Scrum hay unas figuras o unos roles, al igual que en las organizaciones que acabamos de ver. Esos roles concentran tareas y responsabilidades, ¿cierto? Pero no hay autoridad. ¿Por qué no hay autoridad? Porque los equipos de trabajo se autorregulan. Entonces, para que ustedes vayan conociendo, Scrum, particularmente Scrum, que es la que conozco mejor, tiene un team, un equipo de desarrollo, que serían los encargados de ejecutar las actividades dentro de la empresa, dentro de la organización. Cuenta con un Product Owner, que es una persona que tiene un rol específico para conectar las necesidades con el cliente, y tiene un cargo bien particular que se llama el Scrum Master. Scrum Master. Tu servidor, yo tengo esa certificación internacional, estoy certificado como Scrum Master. Pero el Scrum Master no es el jefe del team, no le da órdenes al team, no es el encargado de supervisar que el team trabaje, no tiene autoridad directa sobre el team, sobre el equipo de trabajo. Entonces, ¿qué hace ese rol? ¿Cuál es el rol del Scrum Master? Porque uno lee la palabra Master y pues pareciera que es el que dirige. El Scrum Master lo que hace es eliminarle obstáculos para que el team trabaje. Es decir, es una responsabilidad invertida. Imagínense que el director general no es el que le da las órdenes a todo el mundo para que trabaje, sino que el que le pregunta a todo el mundo qué necesita para trabajar. Entonces, por ejemplo, es que para poder desarrollar necesitamos computadores. Listo, yo le consigo los computadores. El internet está fallando, yo me fijo que el internet esté funcionando. Que necesitamos más información del cliente para tomar decisiones. Yo ayudo a que esa información se transmita. Necesitamos saber cuáles son los puntos que van a desarrollar y así sucesivamente. Es decir, el Scrum Master está para ayudar, para eliminar elementos que le impidan al team trabajar. Entonces, voltea la pirámide. Aquí quienes se autorregulan son el equipo de trabajo, los que se ejecutan. ¿Cómo hacen estos procesos para asegurar calidad y para asegurar que el equipo no baje la guardia o no baje la calidad de la productividad del trabajo? Pues principalmente porque les pagan también por bonificaciones y por cumplimiento, lo cual hace que los demás, todo el equipo de trabajo se autorregule. Si hay alguien del equipo de trabajo que no está funcionando, pues seguramente el demás equipo lo va a querer eliminar o lo que va a sacar del equipo, porque si no va a ser sobrecarga para los que sí trabajan. Y cambia completamente la perspectiva de la ejecución de proyectos o la ejecución de una empresa. ¿Lo habían escuchado? ¿Sí? ¿Qué les parece entonces? ¿Ahora sí piensan que es posible trabajar sin autoridad? Sí, señor. Igual esa metodología la maneja más que todo en temas bancarios, por lo que pues el desarrollo del software y prácticamente es un acompañamiento que realiza la agilización de las metodologías en el trabajo diariamente. Muchas organizaciones se trabajan así, desde construcción a software, pasando por ventas, muchas áreas. ¿Cuál es el principal obstáculo de una metodología así? La cultura organizacional. Tanto es así que muchas organizaciones lo que hacen es generar estructuras mixtas. Es decir, por ejemplo, áreas como el área de investigación y desarrollo o la área de creación de producto suelen trabajar a través de modelos ágiles y el resto de la organización trabaja en modelos normales, en estructuras organizacionales convencionales, tradicionales. ¿Por qué así? Porque digamos que requiere que la cultura organizacional permee al equipo de trabajo, que se cambien un poco los estímulos y las formas de incentivar económicamente a los equipos de trabajo y que haya una cohesión muy importante entre los miembros del equipo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, modelos organizativos donde hay líneas de trabajo, hay tribus y esas tribus trabajan en squads, con equipos, con teams que se van articulando y van generando una gestión muy diferente de los modelos tradicionales que se autorregulan, que logran resultados rápidamente y que se premian o que ganan a través de esa productividad y eficacia. Entonces, fíjense que sí es posible, pero seguramente no es posible en todas las empresas y seguramente va a ser muy complicado en algunos modelos de negocio poder generar ese pago por productividad. Imagínense una pyme tratando de lograr esas cosas, pues seguramente no. Pero sí es interesante que vean que la responsabilidad y la autoridad también se puede manejar de manera distinta. ¿Claro hasta ahí, cierto? Señor. Entonces, importantísimo. Recuerden ustedes que dentro del proyecto van a tener que definir una forma de representar organizacionalmente la estructura. O sea, que sí tiene que dibujar un organigrama. Entonces puede ser lineal, línea funcional, por círculos, puede ser Scrum, pues si se quieren aventar a ese modelo entre todas las estructuras que hay. Ahora bien, recuerden que esa estructura, esa cajita representa la unidad mínima de representar en el organigrama, que es el cargo. Y para poder generar una estructura de cargo, pues necesitamos generar un perfil. Un perfil de cargo es la descripción concreta de las características, las tareas, las responsabilidades y las competencias que se requieren para poder desempeñarse en ese cargo. La idea es que ustedes puedan identificar un perfil de cargo. Los perfiles de cargo suelen estar compilados en lo que llamamos el manual de cargos y competencias o responsabilidades y competencias. Ese manual de funciones suele representar por lo menos 4 cosas. La descripción general del cargo, es decir, en el organigrama donde se ubica, los requisitos que se requieren para ejecutar ese cargo, esas tareas en términos de formación o educación y experiencia laboral. Y en cuanto a habilidades blandas que se requieren para poder asumir esas obligaciones o esas tareas. Entonces, como les decía, la idea es que ustedes representen este manual, este perfil de cargo de por lo menos 4 cargos de los que ustedes vayan a representar, o máximo 4 cargos de los que ustedes van a representar. ¿Listo? Entendida la tarea y entendida el avance de la carga, ¿verdad?
Profe, esos cuatro que usted dice puede ser director, empleado, coordinador. Correcto. Los que ustedes seleccionen. Ah, sí, yo solo tengo 3, pues haces 3. Listo, señor. Muy bien. ¿Listo? ¿Cuáles son las aspectos a tener en cuenta el tema de manual de funciones? Pues el manual de funciones, esta descripción de cargos, pues permite facilitar la ubicación del empleado en la estructura organizacional, orientar sus funciones, delimitar sus funciones, establecer cuáles son las relaciones jerárquicas y de comunicación que yo tengo, que me permite definir exactamente el cargo que va a ocupar y las responsabilidades que implica ejecutar ese cargo. Y con eso estaríamos dando por finalizado lo que es el tema de estructura organizacional. Como el andamiaje que nos va a permitir dar cuenta de la visión estratégica del negocio. Tener en cuenta, este elemento que acabo de explicar también hace parte de las temáticas que se van a abordar dentro del parcial. De los presentes, algunos ya elaboró el parcial, ¿ya lo hizo? Laura sí. Sí, profe, ya yo hice, pero se me fue la luz y contesté 16 preguntas. Vale, Ahora pero saqué 7, pero me toca hacerlo nuevamente para ir por el 5 o el 4. Vale. Recuerda, Luis, que tiene 2 intentos y se coloca el intento con la nota más alta, ¿vale? Yo me asusté porque en ese primer intento se fue la luz y ya boté la primera y me fue que va a después mide, ¡ay, puta! 3-7. El lenguaje. La gané. Hay que hacer el segundo intento para llegar a 4 o 5. Vale, Luis, me alegro, pero ojo con el lenguaje. Listo. Estos temas de estructura organizacional, pues entra en el parcial, pero también el estudio de legalidad y constitución. Entonces, quiero arrancar con este comentario, porque hace 8 días lo preguntábamos. Yo les preguntaba qué les impedía emprender, ¿cierto? Entonces, de nuevo les pregunto, ¿qué cosas les evitan iniciar un negocio hoy? La plata. Profe, dinero, plata, inversión. Plata, muy bien. ¿Qué pasaría si yo les digo, muchachos, yo me sé cuáles son los números de la lotería? Los tengo clarísimos. Yo sé cuáles van a caer porque tengo todo arreglado. Pero no tengo plata. Pero está 100% seguro que va a ganar si le apostamos a la lotería. Y ustedes tampoco tienen plata. ¿Qué hacemos? Le consigo el inversionista, profe. Vale, lo buscan, ¿cierto? Presa plata. Si tengo que empeñar el celular, voy a empeñar el celular, pero consigo la plata, ¿cierto? Consigo seguridad. Si supiéramos 100% seguro que va a caer los números de la lotería y me lo voy a ganar, así no tengo la plata, consigo. Pues eso también pasa en los negocios. Una vez piensa que el problema es plata, pero si uno tuviera 100% de certeza de que le va a ir bien con el negocio, uno la busca. El problema es el miedo. Por ahí va, Andrés. Dime, Angie. Sí, profe, lo que dice el compañero, digamos, ese miedo de salir de la zona de confort, de que fracase, entonces genera que cualquier problema, no hay plata, entonces no lo puedo hacer, o no tengo el personal, entonces no, se me dificulta, entonces yo no lo hago. Correcto. Entonces yo lo que creo, al igual que ustedes, es que el problema no es plata. Nunca el problema de iniciar un negocio es plata. La plata ya existe. El problema principal es otra cosa, es miedo. ¿Pero miedo a qué? Adelante, Viviana. Sí, yo creo que una parte es el tema del miedo, pero si uno tiene claro que el negocio que va a montar ya lo ha hecho como un estudio y es una necesidad que se ve, se busca un inversionista para poder desarrollarlo o un socio para poder desarrollar ese proyecto, pero es como teniendo bien clara la idea y a quién va dirigido pues el producto que se va a desarrollar o se va a hacer. Muy bien, Viviana, mencionaste un elemento importantísimo, un estudio. Andrés, adelante. Profe, yo creo que siempre va a haber una incertidumbre y miedo al fracaso frente al negocio, ¿no? Nunca vamos a tener una certeza real, así hagamos un estudio de mercado y demás, de que sí va a ser efectivo, porque realmente es muy volátil en un negocio, sí, pero creo que ese es el secreto del éxito, vencer ese miedo y pues arrancar, porque pues, de todas maneras o fracasas y aprendes o no haces nada. Correcto, Andrés. Y creo que lo dice claro. Nunca va a tener certeza, pero definitivamente lo que tenemos miedo es el miedo a la incertidumbre. Es la incertidumbre. Y concuerdo contigo, jamás vamos a tener la certidumbre completa. La certidumbre siempre va a estar. Pero entonces comienza a aparecer el concepto de cómo reducir incertidumbre. Y creo que aquí lo que está claro. Yo si quiero emprender, lo que tengo que tener es certidumbre de lo que estoy haciendo. ¿Listo? Eso reduce el miedo al fracaso, el miedo a intentarlo, el miedo a invertir. Todo se reduce si yo tengo certidumbre o si la gestión. Dime, Ángel, adelante, te escucho. Profesor, todo lo que ustedes han dicho es válido, o sea, toda esa información está bien, ese miedo a empezar, el capital, etcétera. Pero hay un tema que nos toca mucho y sobre todo aquí en Colombia, que es el tema de la seguridad. Para nadie es un secreto que cuando tú montas un emprendimiento, una empresa sea pequeña, sea una venta de frito, lo que sea, en la medida que te empieza a ir bien, viene el dueño de lo ajeno a empezar a cobrarte de esos dividendos o ese dinero que tú estás haciendo, por lo que te está yendo, y muchos negocios han fracasado precisamente por eso, por esa delincuencia común que aparece cuando un negocio tiene éxito. Salen adelante aquellos que de pronto el capital es bastante grande y están bien apoyados por otros empresarios que ya manejan poder. Listo, Ángel, yo no te voy a negar que en algunas partes del país es un caso dramático lo que tú me estás contando. Es dramático, o sea, en serio sí se vuelve una variable muy importante para tomar decisiones sobre emprender. Sin embargo, yo quiero ver el vaso medio lleno. Y yo considero que, si bien eso es una variable importante, no es la variable principal. Yo considero que la variable principal sí está relacionada con la incertidumbre que nos genera el modelo de negocio en general. Yo creo eso. Sé que en algunas partes, particularmente del país, lo que tú estás diciendo es tan real como la vida misma. Y sé que en algunas partes del país es terriblemente difícil montar un negocio por las variables de delincuencia y de seguridad. Sin embargo, yo creo que en el imaginario colectivo la mayoría no piensa en eso. En el imaginario colectivo la mayoría está pensando más bien en cómo entiende el negocio y que le da miedo la inversión en ciertos lugares porque no conoce cosas del negocio. Adelante, Joana. Bueno, pues buenas noches. Yo creo que también es el mal manejo del dinero, ¿no? Entonces que uno pueda proveer y que no pueda uno saberlo manejar. Correcto, muy bien. Y Juan David, ¿qué opinas? Yo creo que lo principal es un tema cultural, porque digamos que en la mayoría de educación a nivel nacional, pues digamos que no hay una educación que nos permita como mirar hacia allá. Sí, la educación que nos imparte la mayoría de la academia aquí en Colombia es aprender a hacer caso y enfocarnos en un rol para ubicarnos en alguna empresa. Entonces cuando ya llegamos a esa etapa donde tenemos que pensar un poco más allá, entonces ahí viene la palabra que el profe está proyectando, ¿no? Esa incertidumbre. ¿Qué voy a hacer si me sacan de este empleo? En este empleo estoy ganando bien, pero no me quiero ir, pero estoy aburrido. Entonces empieza con esa etapa de duda. Y yo creo que estamos enfocados al tema cultural, al tema de la educación. No hay una formación empresarial, y comparto lo que dice la compañera, también en temas de manejo del dinero. Entonces, está ligado como por ese lado. Sí, estoy de acuerdo con David. Ahorita voy a abordar un poco lo que mencionas.
Adelante, Yohei. Profe, buenas noches. Pues la verdad, yo digo que en todo este proceso siempre hay un conjunto de cositas que siempre influyen para uno poder iniciar. Primero, iniciar como tal, porque si uno no inicia, pues uno nunca va a tener nada, nunca va a avanzar con un proyecto. Y porque uno desde el primero va aprendiendo poco a poco cómo se lleva un proyecto a cabo a la finalidad de hacer productivo. Yo trabajo con una empresa, voy a dar un ejemplo, yo trabajo con una empresa bananera grande. Ellos iniciaron primero 2 personas con 2 finquitas y ellos nunca se atrevían a sembrar más banano ni nada de eso, sino que vendían su fruta a un exportador. Un día de esto pasó que hubo un problema con el tema de fruta. Uno de los dueños dijo, no, yo no voy a esperar que mi fruta dependa de otro. Yo voy a buscar una comercializadora, yo voy a crear mi propia comercializadora, cuando ya yo la tenga, yo vendo mi propia fruta. El señor se embarcó en eso. Después que ya tuvo su comercializadora, que consiguió su cliente, bueno, ahora sí voy a buscar fincas mías donde yo las pueda sembrar. Y ese proceso se ha durado 10 años, porque en los primeros 3 años la persona ha vivido, no digamos que fracaso, porque no son fracasos, pero hay errores. Hay errores que en el momento que usted toma la decisión, usted no sabe, porque como es un futuro que estamos trabajando, usted no sabe si se va a equivocar, usted no sabe si lo que va a hacer está bien ahora, porque usted lo tiene que hacer para ir experimentando etapas. Entonces yo creo que aparte de iniciar, hay que experimentar etapas, para que las personas vayan dejando lo que es el miedo y vayan llenando esa confianza en sí mismo al momento de tener una empresa. Yo creo que es interesante lo que acabas de mencionar, pero voy a anular un poco lo que mencionaba Juan David. Estoy de acuerdo contigo que a nosotros nos han enseñado a pensar de manera muy lineal, muy estructurada, y hay poca formación sobre innovación, es decir, poca formación que nos permita pensar un poco fuera de la caja. Y eso es un problema que replica entonces la necesidad de generar cosas muy claras, muy establecidas. Sin embargo, creo que Colombia culturalmente sí tiene un elemento importante sobre emprender. Creo que los colombianos por definición somos emprendedores, porque nos faltan herramientas para saber emprender. Y aquí es donde viene un punto muy importante sobre ustedes como universitarios. Yo sé, y eso es verdad, que nos faltan herramientas de innovación, pero sí tenemos que aprovechar entonces para... Un poco Yohei nos está diciendo que hay que lanzarse y hay que probar y que en ese aprendizaje uno seguramente va mejorando. Y eso es verdad. Sin embargo, yo creo que los universitarios tienen una responsabilidad diferente. Ustedes como formados como nivel universitario deberían hacer las cosas un poco más estructuradas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estructurar mejor esa incertidumbre? ¿Qué elementos debo considerar para poder iniciar el negocio? Es decir, si bien nunca puedo eliminar la incertidumbre, yo sí tengo que plantearme seriamente cómo poder manejar la incertidumbre, cómo puedo convivir con ella, en dónde yo puedo reducir, porque no todos los riesgos valen la pena. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es que yo no les estoy diciendo que se lancen al agua y arriesguen y inviertan su plata y la pierdan. Al contrario, lo que les quiero decir es cómo, desde la formación que nosotros recibimos, comenzamos a tener elementos que nos permitan considerar en dónde arriesgarme y en dónde no. Y ahí aparece un elemento que no hay en el imaginario colectivo, en la cultura general de Colombia, pero que sí, los universitarios, los formados a nivel profesional como ustedes, deben desarrollarlo. Y ese elemento para considerar el negocio. Hace 8 días yo les decía que hay 3 elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. Todo negocio, absolutamente todo negocio con una propuesta de valor, tiene que pasar por estos 3 estadios. Tiene que ser factible, viable y deseable. Entendiendo factible como la capacidad de ejecutar el negocio. Y tiene sentido, ¿no? Yo no puedo hacer un negocio que yo desconozco, que no sé cómo se realiza, cómo se hace el negocio. Viable, es decir, que me genere mayor retorno, mayor beneficio de lo que del esfuerzo que estoy invirtiendo. Y deseable, punto para mí el más importante, tiene que ser demandado por alguien. Alguien quiere nuestro producto, nuestro servicio. Entonces un negocio tiene que ser buscado por el mercado, capaz de yo ejecutarlo y que me tiene que generar ganancia. Esos son los 3 elementos que yo tengo que ejecutar. ¿Cómo comienzo yo a reducir incertidumbre sobre eso? Y es allí donde entran esos elementos que estamos aprendiendo. Los que vieron Creación de Empresas Unidos, con toda seguridad, hablaron mucho más sobre deseabilidad. Creación de Empresas uno se enfoca casi todos en deseabilidad. Es decir, encontrar una propuesta de valor, un elemento que resuelva necesidades. Creo que lo decía Angie hace un rato. Tiene mercado porque resuelve una necesidad. En Creación de Empresas 2 se concentran mucho en el tema de factibilidad, cómo hacer el negocio. Y en Creación de Empresas 3, la que estamos viendo hoy, nos concentramos en viabilidad. Cómo a través de los números puedo jugar para poder obtener rentabilidad. Sin embargo, yo no puedo hablar de viabilidad sin no tener elementos importantes sobre factibilidad. En estas 3 semanas que hemos venido hablando del curso, todavía no hemos hablado ni la primera coma sobre viabilidad. Entonces hemos concentrado sobre factibilidad. Es decir, ¿qué negocio me estoy imaginando con el direccionamiento estratégico? ¿Cómo voy a ejecutar ese negocio que me estoy imaginando con la estructura organizacional? Y hoy vamos a hablar sobre, o ahorita estamos hablando adicionalmente, sobre estructura legal. Es decir, ¿cómo voy a operar el negocio? Claro, ahí se entiende la idea, ¿cierto? Sí, señor. Hasta el momento, documentos y partes legales. Correcto. Ahora estamos hablando cómo hacemos negocio, factibilidad. Entonces aquí aparece un elemento para reducir incertidumbre. Cada uno de los elementos que vamos avanzando son elementos que permiten reducir incertidumbre. Si yo ya sé para dónde voy, llámese direccionamiento estratégico, reduzco incertidumbre. Si yo ya sé con qué organigrama lo voy a ejecutar, reduzco incertidumbre. Y si yo ya sé con qué figura legal o qué normas me aplican, estoy reduciendo la incertidumbre. Es decir, que el estudio legal es un estudio que permite reducir incertidumbre sobre cómo voy a constituir el negocio y operar el negocio. Particularmente es importante porque me permite reducir 4 elementos importantes. ¿Cómo voy a constituir el negocio? Es decir, qué tipo de empresa o qué documentación requiero para poder montar la empresa. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias? Es decir, cuál es el IVA, las retenciones o las declaraciones que tengo que pagar dentro de esa empresa. ¿Cuál es la gestión laboral? Es decir, cómo voy a contratar, cuál es la seguridad social y cuáles son las prestaciones que le tengo que pagar a esas personas. ¿Y cuáles son los permisos sectoriales que necesito? Es decir, los registros específicos, las licencias de funcionamiento. Ojo, dentro de su proyecto, el estudio legal, capítulo 4, ¿cierto? Lo que van a permitir ustedes definir no solamente cuál es la figura legal con que van a operar, si es una SAS, si es una SA, si es una estructura unipersonal, sino que además van a decir, venga, yo tengo que responder tributariamente por esto y tengo que tener estos permisos. Si mi negocio es de alimentos, pues yo ya sé que tengo que tener un permiso sanitario también, ¿cierto? Si mi negocio es de un producto cosmético que yo voy a vender, tengo que también tener una licencia INVIMA, también pasa en los alimentos. Si es un negocio turístico, pues seguramente yo tengo que tener un RUN, ¿cierto? Un registro único nacional de turismo, y así sucesivamente. Entonces, el capítulo de estudio legal no solamente habla de la formalización, sino que también da cuenta sobre los estudios que se requieren o los elementos que se requieren para poder operar de manera legal el negocio. Hasta ahí claro, ¿cierto? Entonces, no vamos a confundir el estudio legal con solamente el tema de formalización. La formalización es solamente un aspecto dentro del modelo de negocio que tengo que ejecutar. En Colombia, a partir del COMPES 3956 del 2019, ya no se habla de un negocio legal o ilegal, se habla o formal o informal, se hablan de niveles de formalización, porque los negocios hablan. No tiene sentido para mí decirles hoy que ustedes van a tener que ya hoy salir a tener que construir el RUT y tener que ir a comenzar a pagar un contador para poder pagar lo tributario, entre otras cosas, ¿cierto? Por lo cual, el negocio, según el nivel de desarrollo que tenga, puede tener diferentes niveles. Podemos hablar de formalizaciones de entrada, es decir, de existencia, de registro, de tener el RUT, de tener un registro mercantil, entre otras cosas que permiten la existencia del modelo de negocio.
Luego hablamos de nivel de formalización. Imagínense que yo arranco con una empresa y yo ahora, mi empresa funciona en mi casa, pero resulta que me van a contratar como proveedor de camisetas. La empresa tal, que es más grande, quiere comprarme todos los uniformes a mí. Pues seguramente ahora sí yo necesito no solamente formalizar entrada, que tenga ROT, ¿cierto? Sino comenzar a formalizar factores productivos de mi empresa, ¿cierto? Incluido formalizaciones tributarias, formalizaciones de producto, ¿cierto? Formalizaciones de la mano de obra, tengo que comenzar a pagar la seguridad social de mis trabajadores. Yo me voy a afiliar a pensiones, cesantías, a ARL, porque seguramente ya el modelo de negocio lo está dando. Ya si el negocio comienza a crecer, pues yo voy a hablar de formalización de procesos de producción y comercialización, registros sanitarios, registros INVIMA, y así sucesivamente. Depende del nivel de negocio, pues el COMPES 3956 del 2019 te da esa puerta para que los emprendedores, según qué tan grande sea el negocio, pues comienzan a definir hacia dónde quieren crecer. ¿Listo? ¿Va conmigo hasta ahí, cierto? Claro. Entonces, hay diferentes niveles de formalización. Creo que por ahí... Yo sé si tiene la mano levantada. ¿Me haces la pregunta? No, yo no la había bajado, profe. Vale. Y Bernardo, te escucho. Buenas noches, profesor y compañeros. Pues esa es una de las incertidumbres grandes que existe para las nuevas empresas en Colombia. El emprendedor tiene hoy en día muy buenas ideas y toda la vida ha existido el emprendimiento, pero esa formalización cuesta. Y un solo trabajador en Colombia ya está con salario mínimo ya está alrededor de 2 millones de pesos. Entonces, eso es lo que detiene a mucho emprendedor y emprendente para iniciar. No es tanto la incertidumbre si voy a salir adelante o no, ¿sí? Porque es eso, ¿no? Yo considero que ese es uno de los problemas. Cada vez que tiene Colombia la normatividad y todos los impuestos que pagan las nuevas empresas, esto forma parte de la gran incertidumbre empresarial de hoy en día. Correcto, Bernardo. Creo que a veces es imposible entrar a estos temas sin también establecer un poco posiciones, incluso ideológicas, sobre cómo ejecutarlo. Yo estoy de acuerdo que a Colombia le hace falta una flexibilización del proceso laboral. Digamos que una estructura tan rígida como la actual, pues hace que la mayoría de personas terminen inclinándose por la informalidad. Y yo considero, particularmente de mi forma de ver el mundo, que seguramente estructuras más flexibles pues, permitirían probablemente la generación de empleo. Sin embargo, también soy consciente y entiendo perfectamente posiciones en las cuales se busque la protección laboral del trabajador. Y eso hace que, por ejemplo, el aumento salarial o que haya esas definiciones de dominicales, de trabajo nocturno, son en muchos casos a veces necesarias. Lastimosamente hemos visto ejemplos, y si ustedes se acuerdan hace algunos años, creo que un año o 2 años, que salió el escándalo por el tema de Tumbacans, ¿cierto? Que habían empresas que estaban un poco abusando de los trabajadores. Entonces yo puedo entender esas posiciones también de que buscan protección laboral para las personas. Por lo cual esto no lo vamos a resolver hoy, ¿cierto? Y cada quien tendrá su posición y su punto de vista, que también es respetable. El de uno, correcto, Miguel. Yo particularmente como empresario que he sido, pues sé que de pronto ganarse un salario mínimo es mucho, pero pagarlo es horriblemente difícil. Y yo sé que pagar un salario mínimo completo, con todo lo que implica pagar un salario mínimo, para un empresario a veces es duro. Y uno podría pensar rápidamente o fácilmente que el empresario es malvado y que de pronto es abusivo. Pero créanme que a veces es complejo. Ustedes cada quien pues tendrá una posición sobre ello, ¿no? Y no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Porque ya me ha pasado que se me sale de las manos, ¿no? Y yo sé que mucha gente tendrá posición y yo la respeto. La respeto profundamente. Correcto, yo entiendo y que cada quien tendrá... Dime, ¿verdad? Es que, a ver, yo quería hacer esto también. Todos los gobiernos hablan del agro, de que hay que ayudar al campo, que hay que no sé qué. Pero el campesino hoy en día ya uno no lo puede contratar. Un trabajador en el campo ya le sale a uno con salario mínimo y una finca o un proyecto ganadero no se maneja con menos de 2, 3 empleados, y eso ya no produce. Entonces eso yo lo he vivido en la parte agropecuaria. Oye, es preferible uno trabajar con lo que puede, ¿no? Tiene razón, Bernardo. Yo creería que particularmente debería haber diferentes estructuras o diferentes formas de contratación. Vemos que los jornaleros y esos trabajos también son necesarios. Sin embargo, también entiendo la precarización que el campo ha tenido también por mano de obra mal pagada. Entonces, pues entendería por qué hay gente que tiene la posición de querer eliminar esa precariedad en los puestos de trabajo. Sin embargo, de nuevo, entiendo que esto tiene posiciones ideológicas y cada quien pues tendrá una posición sobre la que mejor le corresponde que se podría trabajar el desarrollo, el crecimiento económico del país en general. Pero dentro del proyecto, dentro de formalización, es importante entender que hay dos figuras que permiten ejercer actividades mercantiles, las naturales y las jurídicas. Entonces, dentro de estas estructuras, pues encontramos que las personas naturales son personas que ejercen actividades mercantiles a título propio, ¿cierto? Y asumen las responsabilidades y derechos y obligaciones que conlleva hacer esa actividad. Y por otro lado, encontramos las personalidades jurídicas, ¿cierto? Que es una persona ficticia que ejerce derechos y contra obligaciones al igual que la persona natural, ¿cierto? Pero que tiene unas limitaciones o que es representada judicialmente por una persona o varias personas, ¿cierto? Esto tiene implicaciones. Y cuando yo tomo la decisión de persona natural o jurídica, particularmente si lo que yo quiero es un crecimiento de mi patrimonio económico independiente del de la empresa, seguramente una persona jurídica es mucho más óptimo para mí. Porque esto es importante y a veces pensamos que legalizarme es malo. Pero imagínense que yo ejerzo actividades mercantiles, es decir, tengo una empresa como persona natural y por algún motivo caigo en quiebra. ¿Con qué tengo que pagar esas obligaciones financieras? Con mi propio patrimonio, como persona natural. Pero si es una persona jurídica, la empresa jurídica responde con el patrimonio de la empresa, no el mío. Entonces separo los dos tipos de patrimonio y por eso a veces también es importante con esos tipos de figuras. ¿Listo? Entonces cada uno tiene su pro y su contra de por qué iniciar. Si yo estoy emprendiendo solo, si por ejemplo estoy vendiendo productos por Instagram, pues seguramente como persona natural pues va a ser mejor. Pero si lo que yo quiero es emprender con compañeros o con socios, pues seguramente la figura jurídica es lo mejor para evitar dificultades y peleas sobre cómo se va a ejecutar la responsabilidad y el patrimonio. Adelante, Nelson. Profe, compañero, buenas noches. Profe, una pregunta. Cuando uno tiene una empresa como persona natural y, digamos, se presenta o hace una licitación con una empresa del Estado, se vuelve uno un sujeto jurídico, o sea, ahí pasa a ser, digamos... ¿Responsable yo? Sí. Sí, pero la mayoría de veces el Estado no licita con personas naturales. Esa es otra ventaja de la persona jurídica, que puede acceder a contratos mucho más grandes. Normalmente los contratos como persona natural están muy limitados. Seguramente los primeros que ustedes se le vienen a la cabeza son contratos de prestación de servicios. Sin embargo, en el análisis de un estudio a nivel público, por ley 80, no le van a soltar por X número de salarios mínimos a una persona natural el contrato. Entonces ahí es donde se viene interesante esa figura jurídica. Vale, muchas gracias. Listo. Eso sí, también si tú sobrepasas, creo que son 50 millones algo, los VTs ahorita les digo cuál es el número, automáticamente se vuelve responsable de IVA.
Entonces también, si tú haces actividades mercantiles como persona natural y sobrepasas unos topes, pues automáticamente dejas de ser persona natural normal y te van a obligar a pasarte a jurídico. Que antes llamaban régimen simple y régimen simplificado. Ok, pues muchas gracias. ¿Listo? ¿Cómo puedes ejecutar como personas individuales, como persona natural comerciante, que lo único que necesito es un RUT, como empresa unipersonal o como una SAS? Porque la SAS, aunque es una personalidad jurídica, la puedes ejecutar como uno solo. O sea, a nivel individual, la SAS se puede constituir por un solo accionista y esa persona pues, puede ejecutar actividades como persona jurídica a nivel unipersonal. Y a nivel jurídico pues, encontramos diferentes tipos de sociedades por acciones simplificadas, sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades colectivas y empresas asociativas de trabajo, sociedades de comandita simple y sociedades de comandita por acciones. Entonces, trabajo dentro del proyecto de la ACA. Escoger una de estas sociedades o figuras jurídicas o de persona natural para ejecutar el modelo de negocio. Recuerden, ojo, coherencia. Si me van a decir que van a ser una empresa de transportes y van a ser como persona unipersonal, seguramente no tiene mucho sentido. Seguramente la mejor estructura sería la SAS, la sociedad por acciones, simplificada. Entonces, porfa, ya me sobrepasé el tiempo. Les pido que revisen la presentación que está allí en la semana 4 y con base a ello, pues tomen la decisión de cuál es la estructura organizacional que mejor calza dentro de su proyecto. Vamos a ver hasta aquí para no sobrepasarme, no sin antes hacer una pregunta o una propuesta. La próxima semana nos cae clase el 24 de diciembre. ¿Cierto que sí? Me imagino que ninguno va a querer clase el 24 de diciembre. Por lo cual les propongo que ejecutemos la clase el lunes 6 y 15, lunes que sería 22. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Entonces, el lunes 6 y 15 vamos a ver clase. El lunes 22 de diciembre a las 6 y 15. De 6 y 15 a 7:45 sacamos la clase de la semana 5. Recuerden entonces que tenemos parcial hasta este lunes, hasta este domingo, perdón, domingo 21 de diciembre. Muchísimas gracias. Yo la programo. Ok, gracias. Yo la programo. Igual yo le mando un correo que está pendiente. Profe, una preguntita. Señor. Cuando usted dice que hay que colocarle una razón, si es apto, si es unipersonal, eso se le coloca ahí donde, en el primer acá en obligaciones legales. Correcto, en el primer acá, en el punto 4. Ahí está el tema de aspectos legales. Y ahí Lo que vamos a mandar es la unidad estratégica 1. completa, la unidad estratégica 1 completa, correcto. Otra preguntita. Ahí está lo que usted mandó. ¿Uno lo puede colocar en una plantilla o lo puede enviar normal con Word? Sí, no, debe ser esa plantilla. En esa plantilla. Sí. Otra preguntita. Esa acta que aparece allí, que 3 estudiantes, 4 estudiantes, ¿esa hay que firmarla también o qué? Hay que llenarla. Sobre todo ahorita no me va a complicar tanto, pero para la K3 sí tiene que estar completamente llena. Ah, ya. Tiene la plantilla, con la portada, la contraportada y todo lo que tiene la plantilla. Sí, ya la tengo. Ya primera que ya lo tengo. Perfecto. Esa es la duda que tenía. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Miguel, cuéntame. Muy bien, profe, una pregunta. Es que con mi grupo, pues nosotros ya tenemos gran parte de trabajo. Pero queríamos saber si nosotros, no sé, te podríamos generar como lo digo yo. Es como para presentarte nuestro trabajo y que nos indiques si va cogiendo forma o nos toca mejorar algunos de esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Vale, Miguel, lo que pasa es que si yo te revisaba todo el trabajo, pues tendría que revisárselos a todos, ¿cierto? Pero si te puedo que la clase le podía, digamos, como presentar algo, como decir, no, en esto estás bien, en eso falla. Que también como presentar algo, no. Sí es posible, pero digamos que en esta oportunidad los inconvenientes que tuve al inicio de audio, nos hemos pasado ya, creo que ya nos pasamos 15 minutos de la clase. Entonces, para no sobrepasarme más, si quieres, entonces envíame los puntos en los que pronto puedes considerar que quieres respuesta y yo te respondo por correo en retroalimentación, ¿listo? Pero soy la parte legal, y pues, digamos, el proyecto que nosotros habíamos manejado, digamos, en creación de empezados, hemos manejado como SA. Pero hoy viendo todo el trasfondo de eso de la parte legal, pues nos dimos cuenta que SA no era, sino era SA. Entonces, son esas cositas que queremos como mejorar y pues obviamente presentar algo bien. Listo, dale, Miguel, envíame y yo te puedo dar retroalimentación sobre ese punto. Dale, gracias, profe. Entonces, mañana listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden entonces que nos vemos el lunes y éxito con el parcial, no se les vaya a olvidar ejecutarlo. Recuerden que primero tienen que calificarme a mí y después ahí sí pueden hacer el parcial, porque si no el parcial aparece bloqueado. Cuando a mí me cansó hacer una pregunta, el parcial, el ACA se abre el 22 de diciembre y se cierra el 28 de diciembre. Esa es la fecha, ¿listo, Anaví? Fecha máxima el 28 de diciembre. Vale. Que estén muy bien, feliz Navidad. Muchas gracias, profesor. Lo mismo. Chao, profesor.